Buenas noches. Aparte de, buenas noches, os agradezco la asistencia a este acto, tercero ya del otoño nazareno, y ante las inclemencias de la noche, doble agradecimiento. Uniéndonos a la mala noche que hay, pues viene el hermano mayor con su pendrive y su presentación, y ahora no lee el archivo, con lo cual voy a intentar improvisar sobre el tema y el conferenciante que nos ocupa hoy. De la oración, decía San Agustín, dos cosas fundamentales. Una, que la equiparaba a una nube de incienso. Cuanto más sincera la oración, más fragante la nube de incienso que alaba a Dios. Y otra cosa que nos decía es que no hay fe sin oración ni oración sin fe. Nos ponía ya la simbiosis esa entre que la oración, para que sea efectiva y profunda, tiene que ser con fe. En el tema de la fe y de la oración nadie le gana al conferenciante de hoy. Hoy tenemos a Sergio Sierra Ruiz, yo diría con el adjetivo de a mi amigo Sergio Sierra Ruiz, que nace en Valencia. Yo creo que es un dato anecdótico y accidental, porque rápidamente viene a Utrera y estudia en la Sagrada Familia, en los Salesianos, y después bachiller en el Instituto Ruiz Gijón. Después siente una vocación extraña, estudia Derecho y obtiene la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de Sevilla en el año 2000. De ahí que yo lo tenga en la nómina de no tanto compañero, sino de amigo, ejercientes de la profesión. Si yo me pongo aquí el concepto que tiene este hermano mayor de Sergio como abogado, me voy a llevar hablando hasta mañana. Sí puedo decir que una persona que ejerza el derecho dentro de la ética y del buen hacer y de las buenas maneras de los grandes abogados, evidentemente estaría definiendo la trayectoria profesional de mi amigo Sergio. Sergio, en el ámbito cofrade, es hermano del cautivo, es hermano fundador de la Hermandad del Santo Crucifijo de los Milagros y es hermano del cautivo. Es secretario de la Hermandad del Cautivo y hermano mayor de la Hermandad de la Santa Resurrección del Hospital de la Santa Resurrección. Bueno, entre otros menesteres que no me ponía en el currículum, pregonero de la Semana Santa de Utrera, ha dado multitud de conferencias y en esta nuestra casa pues intervino rememorando su parte del pregón de Semana Santa en lo que atenía esta hermandad en los pregones para el recuerdo del 425 aniversario de la fundación. Entonces, sin nada más y dándole un fuerte aplauso para calentar un poco la frialdad de la noche y la poca concurrencia, os dejo con Sergio, que seguro que vamos a disfrutar. Buenas noches. En primer lugar, permitidme que le dé las gracias a vuestro hermano mayor, porque todas las palabras que ha dicho afectivas con respecto a mí pues son recíprocas. También es, como habéis visto, el afecto que me tiene, el que yo le tengo hacia él es el mismo o más, el mismo afecto que también le tengo, tanto afecto como respeto a esta hermandad. Independientemente de lo que ha hablado él de mi profesión o de mi trayectoria como cofrade, si quitamos todas esas cosas, lo que queda es la persona. Y a mí como persona, pues la verdad que es un halago pues que una hermandad como esta vuelva de nuevo a invitarme a dirigiros la palabra. Es un halago y una responsabilidad. Cuando me han invitado a dar conferencias de este tipo, siempre lo que he intentado es buscar un tema formativo que sea complicado, que sea un poquito de lo que más nos aburre cuando acudimos a algo que tiene que ver con las hermandades a la hora de escuchar, salirme un poquito de lo que es lo normal en temas poéticos y demás, y tocar un tema y durante el tiempo en el que esté hablando pues que nos sirva
no solo para enfocarlo de forma que disfrutemos, sino que además salgamos de aquí conociendo un poquito más de nuestra religión. Por eso, desde el principio os pido un poquito de paciencia si lo que he hecho es un poquito profundo, pero si terminamos conociendo un poquito más el tema de lo que es la oración, pues me daré por satisfecho. Quiero empezar, voy a partir esta reflexión que voy a hacer a modo de ensayo sobre la oración, partiendo de una premisa. Y la premisa es que quien acostumbra a hablarle al silencio tiene ese brillo especial en los ojos que solo tienen quienes han mirado cara a cara a Dios. Os pregunto, ¿quién de vosotros no ha reflexionado nunca sobre su propio ser? ¿Alguno de vosotros no ha buscado nunca el significado de su propia existencia? ¿Nunca habéis buscado respuesta a por qué vuestra realidad más profunda es una experiencia inédita e irrepetible? Esto es algo que todos hacemos. Todos necesitamos hacerlo, porque con todos esos actos lo que buscamos es nuestra propia dignidad. Quien además de hacerlo, tiene fe en un Dios personal, vivo, confía en su presencia real y lleva a cabo un dramático diálogo con Él, lo que hace es oración. No podemos encontrar a nadie que nunca haya reflexionado sobre su propio ser, el significado de su propia existencia y demás. Incluso quien no conoce a Jesús ni el misterio de la Trinidad lo ha hecho alguna vez, porque es una necesidad. El hombre siempre ha sido un homo orans, siempre ha adorado, ha escuchado y respondido a algún Dios. La oración cristiana se diferencia de las demás por una serie de peculiaridades. Los cristianos tenemos fe en un Dios personal y vivo que es el amor. Tenemos fe en la presencia real de ese Dios y por ello nos dirigimos a Él orando. También tenemos fe en que ese Dios nos escucha cuando nos dirigimos a Él, produciéndose un diálogo. Pero la iniciativa de este diálogo procede de Dios. Como todo proviene de Él, que es quien tiene la iniciativa y lleva a cabo ese proyecto de amor que es la unión de Dios con el hombre. Dios nos ha amado desde antes que demos el más mínimo paso hacia Él, y esa iniciativa subraya toda nuestra fe. ¿Y cómo es esa iniciativa que lleva Dios en este diálogo? Pues la iniciativa la lleva de tres formas. La primera, al realizar su obra de creación y mediante el Espíritu Santo renovarla incesantemente para así continuamente dirigirse a nosotros. Pero el gran problema de Dios con los hombres es la visión interior, el reconocimiento de la realidad interior en los hechos exteriores. Casi siempre vemos los signos, pero no reconocemos sus significados. Toda la naturaleza habla de la grandeza, de la majestad, de lo imponente, de la eternidad, de la sabiduría, la bondad. Habla de Dios. Cuanto más admiración nos produce todo lo creado, más se progresa en la oración, porque cae sobre nosotros la responsabilidad que constituye una auténtica respuesta al Creador. Toda la creación nos invita a la alabanza, a la gratitud y a la adoración. Invita a responder. En segundo lugar, Dios lleva la iniciativa con las Sagradas Escrituras. En ella recoge la historia de las relaciones de Dios con el género humano. Con ella, Dios nos invita a dar una respuesta en todas las circunstancias en las que se encuentren nuestras vidas y nos invita a ser coautores de la historia que recoge. Deberíamos leer la Biblia buscando en ella un medio con el que Dios nos habla
y nos invita a dar una respuesta. Y en tercer lugar, el Padre lleva a cabo la iniciativa más inaudita de todos los tiempos, que es la encarnación de su palabra en Cristo Jesús. La palabra con la que Dios se dirige a nosotros se hace hombre. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos entonces de darle una respuesta con nuestras vidas? Una respuesta total uniéndonos a Cristo en su respuesta como hombre. Guía a aquel hombre que solitariamente recorre un camino inexplorado, luego toma a otras personas y las conduce por ese camino. Jesús es luz y guía en el camino que conduce al Padre para darle una respuesta. A través de él, el Padre continúa dialogando con el mundo y a través de él, el hombre tiene acceso a un camino para no perderse de la verdad y de la vida que nos lleva a la muerte. Pero si tenemos que imitar la respuesta de Jesús, tenemos que plantearnos cómo es esa respuesta de Jesús como hombre al Padre. ¿Cómo es su oración? Antes de analizar cómo es esa oración de Jesús que hemos de imitar, tenemos que partir de analizar cuál es nuestra predisposición para iniciar ese camino que Él nos enseña. Son muchos los que piensan que el proceso de secularización en el que vivimos acabará con todas las bases de nuestra fe, que terminaremos sustituyendo definitivamente a Dios por los dioses que nos producen, al menos a priori, mayor goce y bienestar. Porque al fin y al cabo, ¿dónde está Dios cuando se producen las catástrofes naturales? ¿Dónde está Dios en las guerras y genocidios? ¿Dónde está Dios en las enfermedades? ¿Dónde está Dios en la avalancha de desesperados del tercer mundo buscando supervivencia? ¿Dónde está Dios en las injusticias, en las luchas de razas, religiones, ideologías, clases sociales? ¿Dónde está Dios? ¿No será que eso de creer en algo es simplemente una necesidad biológica, como se necesita el comer o el dormir? ¿No será que Dios es simplemente algo inexistente donde agarrarnos ante nuestros miedos y nuestras inseguridades? ¿No será que Dios es simplemente un medio para forjar nuestros intereses y sistemas, nuestras ambiciones, impotencias, ignorancias y limitaciones? Los cristianos, y sobre todo los cofrades, tenemos que pensar que no, que con lo que está acabando el proceso de secularización es con los disfraces con los que solemos cubrir el rostro de Dios y nos estamos descubriendo a nosotros mismos, dejando al descubierto nuestras falsas intenciones y ocultando las que realmente son sinceras. Estamos dejando aparecer el verdadero rostro de Dios, de ese Dios que interpela, incomoda y desafía, ese que no responde, sino que invita a responderle. Actualmente, en las hermandades hay un germen de movimiento reaccionario contra las personas que en lugar de dar culto a Dios, se dan culto a sí mismas. Contra las personas que se hacen un Dios a su medida, que es una proyección de sus deseos, sus temores y sus ambiciones. Personas que en vez de servir a Dios, se sirven de Dios. El primer paso para responder correctamente al Padre, para orar como Dios manda, es acabar con esos dioses de mentira. Es apartar la careta con la que cubrimos el rostro de Dios. Es acabar con nuestro orgullo. Nuestro orgullo quiere dioses que nos expliquen lo que no sabemos, que nos den poder para acabar con nuestras impotencias. Busca un acuerdo tácito. Pon tu respuesta a nuestras expectativas y nosotros a cambio te ofrecemos veneración.
El Dios de la Biblia, ese que en unos meses pasaremos por nuestras calles como a un hermano victorioso, no nos mantiene en un regazo librándonos de los riesgos de la vida, sino que nos exige que le sigamos en su camino, en sus buenos y en sus malos momentos, para buscar el verdadero rostro del Padre, y cuando descubramos su rostro, Él nos hará maduros y adultos para afrontar cara a cara las inseguridades, ignorancias e injusticias. Nuestras hermandades son un arma de doble filo. Pueden ser un arma valiosísima para seguir a Jesús, titular indiscutible de las mismas, pero también pueden aumentar las dificultades que el hombre, y muy especialmente los cofrades, tenemos de resistirnos a convertirnos en dioses, de aprovecharnos de los valores y realidades que están a nuestro alcance. Dinero, simpatía, belleza, es una maldición que cae sobre nosotros desde el pecado original. Somos presos de nuestra vanidad. En mayor o menor medida, todos tenemos sed de honor, aplauso y adoración. Creemos que con ello seremos más libres y en realidad somos más esclavos. Nuestras hermandades, no queremos que sobresalgan por encima de todas y nos castigamos con envidias, impotencias y ansias imposibles, convirtiéndonos en víctimas de querer convertirlas en imperios, hegemonías y dominaciones. ¿No las convertimos así en esclavas nuestras? Y las hermandades son un gran arma para buscar redención, para alcanzar la liberación, aplazando al Dios yo por el Dios verdadero. Para ello necesitamos limpiarnos en nuestro interior y, como consecuencia, limpiarlas y vaciarlas en su interior de apropiaciones absolutizadas, y que en su lugar Dios despliegue en ellas y en nuestro interior su santo reino. Fijaos, existía un amante que llamó a la puerta de la amada. ¿Quién es?, preguntó ella desde dentro. Soy yo, dijo el amante. Entonces márchate. En esta casa no cabemos tú y yo. El rechazado amante se fue al desierto, donde estuvo meditando durante meses, considerando las palabras de la amada. Por fin regresó y volvió a llamar a la puerta. ¿Quién es? Soy tú. Y la puerta se abrió inmediatamente. No se puede servir a dos señores, porque ambos necesitarán culto, admiración y dedicación a todos los niveles. Cuando nuestro interior está liberado de intereses, propiedades y deseos, Dios puede hacerse presente sin dificultad. Si está ocupado por el egoísmo, no hay lugar para Él. Las hermandades son un reflejo de sus hermanos en su conjunto. Si en ellas los hermanos se hallan dominados por la soberanía, la vanagloria, la envidia, la avaricia, ¿cómo podemos llamarnos hermanos si tenemos el alma llena de intereses? ¿No chocan nuestros intereses con el de los demás? Pues cuando uno se hace ambicioso, empieza defendiendo sus logros y de la defensiva se pasa a la ofensiva. Para que la convivencia en el seno de nuestras hermandades sea ejemplo de amor al prójimo, hemos de tener presente las palabras del obispo Guido cuando preguntó a San Francisco de Asís: ¿por qué no quieres admitir unas propiedades para los hermanos? Respondió San Francisco: si tuviéramos propiedades, necesitaríamos armas para defenderlas. Esa pobreza de la que tanto nos habla Jesús es la pobreza de espíritu. No se nos exige acabar con el patrimonio que han acumulado durante años nuestras hermandades. ¿Puedes entregar todos tus bienes para ayudar a los pobres? Y entregar tu cuerpo a la hoguera y no tener amor en absoluto. El ego engorda tanto,
con lo santo como con lo profano, con la riqueza como con la pobreza. Podemos terminar teniendo conciencia de nuestra pobreza y engordar nuestro ego con ella. Guarda tus bienes y renuncia a tu yo. No quemes tus bienes, quema tu ego. A ese proceso podemos denominarlo paso del egoísmo al amor. Y este proceso podemos encontrarlo en nuestras hermandades, porque no hay mejor medio para ello que la penitencia. Oración y penitencia son dos alas que elevan el alma y la hacen subir a Dios. La penitencia es entregarse en el amor, porque no sabe lo que es querer quien nunca se ha privado de nada. Estamos perdiendo el verdadero sentido de la penitencia, porque el sentido común nos pregunta: ¿cómo puede ser feliz alguien privándose? Come y bebe, que la vida es corta y mañana moriremos. Sin embargo, nunca la gente de la sociedad de consumo ha tenido tantas satisfacciones como hoy y nunca se sintió tan insatisfecha. El buen cofrade penitente, en su anónimo acto de penitencia, sabe que privarse de algo por amor reporta la característica satisfacción de quien ha amado. El buen cofrade penitente entrena su amor porque se siente amado por Dios, reflexiona en la soledad de su antifaz, mira la imagen del titular que acompaña cada año y siente que debería plantearse seguir a Jesús para unirse a Él en su respuesta al Padre. El conocimiento de todo conocimiento, el principio de toda sabiduría, es colocarse en el sendero de Jesús, colocarse dentro de Él contemplativamente y tratar de saber qué es lo que sentía cuando decía: santificado sea tu nombre. Tratar de saber qué olas de ternura subían desde lo más profundo de su ser cuando repetía tantas veces: Padre, y preguntarnos: ¿qué haría Jesús en nuestro caso? ¿Cómo reaccionaría ante aquel atropello injusto y arbitrario que me hicieran? ¿Quién nos diera poder sentir la paz y el abandono de Jesús al decir: a tus manos entrego mi vida? Las hermandades, como parte de la Iglesia, son una prolongación viviente de Jesús y no crecen en la medida en que tengan miles de hermanos, porque vayan a ser más y mejores sus enseres. Para ello existen otras varas de medir. Una hermandad crece en la medida en que sus hermanos reproducimos la vida profunda de Jesús, su estilo y sus preferencias. Entre las experiencias que hemos de imitar, la oración es la más profunda y lejana de sí mismo. Y las dimensiones profundas de la realidad humana son difíciles de entender y necesitan mucha meditación. Si yo soy inédito e irrepetible, mi realidad más profunda es una experiencia única. Ni vosotros podéis entrar en mí, ni yo jamás en vosotros. Cada uno sois en vuestras profundidades una experiencia única. ¿Qué diremos entonces del pozo infinito que es la persona de Jesús, que a la vez es Hijo de Dios e Hijo del hombre? Tantas noches, tantas horas solitarias. ¿Cómo sería su oración? ¿Una mirada estática y muda? ¿Una intimidad sin palabras como la de una persona que está a los pies de otra? ¿Una paz imperturbable? ¿Palabras ardientes con clamores y lágrimas? ¿Una fe pura y árida? ¿No será atrevimiento
¿Querer conocer la vida interior de Jesús con el Padre? No, al contrario. Esa es la respuesta que Dios espera de nosotros. Para ello tenemos que buscar en la intimidad de nuestro interior y cuando nos reunimos en comunidad para celebrar los sacramentos, la inspiración del Espíritu Santo. En la relación íntima de Jesús con el Padre hay dos premisas que hemos de imitar. La primera, admiración. Cristo ve a Dios como Padre. Nunca antes nadie lo había llamado así. Para Jesús, Dios es todo. No quiere para Él ni aplausos, ni reconocimiento, ni gratitud, nada. Solo al Padre. Al ciego hace ver, al sordo oír, al mudo hablar, pero no agradecérmelo a mí. Id al templo y agradecérselo al Padre. Ve con orgullo a Dios, vibra con su magnífica potencia. Para Él Dios todo lo puede. Diría un cerro, quítate de ahí y volaría al mar. Nada hay imposible para Él. Admiración y la segunda premisa, oración. En tantas ocasiones, Jesús, al retirarse al desierto a los cerros cercanos de Nazaret, buscaba el contacto interior con Dios hasta llegar a la confianza con la que se trata al Padre más querido del mundo. En nuestros peores momentos debemos imitar a Jesús, incluso llorando y tristes ante nuestras impotencias e injusticias, tenemos que abandonarnos a Dios como lo hizo Él. Padre, todo es posible para ti. Por favor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. En la noche oscura de Getsemaní, al día siguiente de la entrada triunfal en Jerusalén, ¿cuántas tentaciones rondarían por Jesús ante tanta vanagloria cuando estaba sintiendo miedo? ¿No sería más fácil abandonarse a los sones de la alabanza de la multitud que sufrir la pasión? De nuevo, busca encontrarse cara a cara con Dios en la oración y encuentra el mayor de los consuelos, la fuerza sobre toda fuerza. Se abandonó a la voluntad de Dios. Esa es la grandeza de Jesús y la de los cristianos. Poder vivir en medio de los fracasos y tempestades con el alma llena de serenidad y calma. El poder ser profundamente felices entre adversidades, sintiendo a Dios como Padre y viviendo confiadamente abandonados en sus benditas manos. Quien acostumbra a hablarle al silencio tiene ese brillo especial en los ojos que solo tienen quienes han mirado cara a cara a Dios. Nuestras hermandades, nuestra Iglesia, nuestro Dios y nuestras vidas necesitan de personas comprometidas con esperanza. Muchas gracias. Recuerdo yo creo que ustedes recordáis la primera conferencia del año pasado que la dio José Antonio Rodríguez, la ilustraba y más o menos nos venía a poner o a describir, pero era más que nada una conferencia descriptiva, cuáles eran los problemas que había en las hermandades, el papel de la juventud, el papel de los distintos hermanos, y nosotros decíamos, me parece que ha descrito nuestra hermandad. Hoy la conferencia de Sergio entiendo yo que ha sido el diagnóstico y el tratamiento de todos esos males o de todas estas deficiencias que pueden lastrar la evolución y el crecimiento de la hermandad. Es fundamental la oración. Los que hay aquí de la Junta de Gobierno tienen que recordar que yo desde que empezamos nuestro camino le decía, y al rezo de las 5 llagas, aunque sean 12 minutos de oración, no veáis lo que enriquece.
Y ahí el texto y de ahí la reflexión que nos hace hoy Sergio. Si ustedes supierais el valor de la oración y lo que nos puede hacer progresar la oración en el camino que tenemos que recorrer las hermandades, la verdad que no lo pensaríamos 2 veces antes de obrar como desgraciadamente obramos, según también ha descrito nuestro hermano y amigo Sergio. Entonces yo ya no os canso más, que para eso Sergio ha dado la conferencia, simplemente darle las gracias porque de verdad no esperaba menos de ti, eres un monstruo. Ahí. Y ahora pues le daremos el obsequio y le daremos un lote de productos, un cortito. No reírse, cortito, porque como intervino en los actos del 425 aniversario, simplemente supliremos las carencias de aquella intervención. Entonces yo reitero que le deis un fuerte aplauso a Sergio porque de verdad ha sido una conferencia muy válida.